Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo se encuentran, hermanas, hermanos, en esta noche? En este día ya lunes 21 de diciembre del 2020 estamos transmitiendo en vivo. Son las 9:40 de la noche aquí en la ciudad de Querétaro. Vamos hoy a estudiar este tema que hemos titulado Entrégale tus afanes a Dios. Es de alguna manera la continuación al tema que estuvimos revisando el pasado sábado. Así que, hermanos, presten mucha atención, dispongan sobre todo un corazón, tengan un corazón dispuesto. En este momento tengan a la mano su Biblia, un cuaderno donde hacer sus anotaciones para que en conjunto vayamos descubriendo qué es lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros en esta noche. Hermanos, antes de iniciar, a los hermanos que ya se están conectando con nosotros, los invito a que por favor se unan en oración para pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea el que nos guíe, el que nos lleve, que estas palabras profundicen en lo más oscuro de nuestro ser, que lleguen a esas partes que no cualquiera tiene acceso, para que precisamente nosotros podamos ver el poder y la misericordia de Dios a través de esta palabra. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración. Les pido a los hermanitos que estamos aquí y a los que ya se están conectando que por favor cerremos por unos momentos nuestros ojos y acompáñenme por favor en esta oración. Te queremos agradecer, Padre Santo, en esta noche por esta palabra que tú tienes preparada para cada uno de mis hermanos que están aquí siguiendo esta transmisión. Dispón los corazones. Quita en este momento todo miedo, toda incertidumbre, toda dolencia, todo problema que se haya levantado en nuestra vida y que nos esté robando nuestra paz. Que sea a través, Señor, de tu palabra, que nos traigas esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Te pedimos de todo corazón que nos guardes en esta noche, que permitas que esta palabra venga a edificarnos a cada uno de los que estamos aquí, que todos los que estamos aquí reunidos en un mismo sentir, en una misma fe, seamos bendecidos grandemente, Señor, con este mensaje que tú tienes ya preparado para cada uno de nosotros. A ti, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, me da gusto que nos estén acompañando ya en esta noche, en esta continuación de lo que vimos el sábado, hablando de lo que es la ansiedad, lo que es el miedo. Y hoy hemos titulado nuestro tema, Entrégale tus afanes a Dios. Así que, hermanitos, vamos a saludar ya veo que se están conectando mis hermanitos aquí ya la transmisión. Vamos a saludar a cada uno de ustedes. Así que permítanme un segundito. Un segundo, perdón, que se me cerró la aplicación. Muy bien, vamos a saludar, perdón, a nuestra hermanita Dulce, que está conectada junto con mi hermano Mauricio. Los saludamos. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Qué bueno que son ustedes siervos fieles de Dios, que están siempre, ¿verdad?, al pendiente de la palabra. Damos gracias a Dios por sus vidas. También está conectada nuestra hermanita Albi. Buenas noches, que Dios te bendiga, Albi. Qué bueno que nos estás acompañando ya en esta transmisión. Nos da gusto, ¿verdad?, saludarte. También nuestra hermanita Helen está con nosotros. Helen, bendiciones, muy buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros. Nuestra hermanita Meche también está con nosotros. Muy buenas noches, hermanita Meche. Bendiciones. Perita también ya nos acompaña. Que Dios los bendiga, hermanos. Me da gusto que ya estemos aquí puntuales, ¿verdad?, en esta transmisión. Qué bueno, mi hermanita Martita también ya está con nosotros. Hermanita,
guerrera de Dios, qué bueno también que está con nosotros. Nuestra hermanita Luz también veo que ya está conectada, qué bendición que también nuestra hermana Rebe también ya nos acompaña. Muy buenas noches, bendiciones. Nuestra hermanita Vicky de igual manera ya está con nosotros. Muy buenas noches, qué bendición. Pues bueno, hoy Dios tiene un tema preparado para nosotros y esto es la continuación, dándole continuidad a lo que estuvimos revisando el sábado pasado acerca de lo que son los miedos y lo que es la ansiedad. Por eso hoy hemos titulado nuestro tema, Entrégale tus afanes a Dios. Y vamos a ver, y de alguna manera vamos a desarrollar este tema para que nosotros entendamos perfectamente, que nuestro cerebro entienda y pueda alegrarse en lo que es la soberanía del Señor o la soberanía de Dios, ¿ok? Sabemos nosotros que no vamos a poder controlar el mundo, nosotros no vamos a poder controlar los problemas, los afanes, pero sí podemos confiárselos a Dios. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en esta noche. También saludo a mi hermana Ireri. Muy buenas noches, bendiciones Ireri, y también Angie, que ya está conectada con nosotros. Qué bueno, hermanas, que ya nos están acompañando. Bendiciones. Entonces vamos a ver en esta noche que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Se nos escapan de la mano. Hay cosas que ciertamente se nos pueden hacer fáciles como controlar. Yo te quiero poner un ejemplo. Imagina que tú tienes ahorita, ¿verdad? Un simple, ¿verdad? Dolor de estómago. Sabes que comiste algo en la calle, que en la cual no te hizo bien y estás un poquito sentido de tu estómago. Sabes que eso de alguna manera lo puedes controlar, inclusive hasta con un Alka-Seltzer, algún tipo, ¿verdad? De estos medicamentos, puedes encontrar una mejoría. Y tú puedes decir, aquí no depende mucho de Dios, simplemente es necesario yo tomarme un Pepto-Bismol, un Alka-Seltzer y listo, mi problema se va a solucionar y ya estoy listo para la siguiente comida. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el problema ya es un poquito más complicado, cuando ya la situación se nos sale de control? Ahí ya vemos que una simple pastilla, un simple tratamiento, no es suficiente para poder eliminar el problema o la enfermedad que tengamos. Quiero que vamos a regresar de nuevo al libro de Filipenses capítulo 4 y vamos a analizar lo que Pablo hablaba acerca de lo que son los afanes. Pablo en capítulo 4, versículo 4 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, Pablo es uno de los hombres, de los tantos seguidores de Jesús, que pudieron manifestar el gozo y la alegría en medio de las tormentas. Hubiera sido muy interesante, hermanos, ¿verdad? Que hubiéramos podido pensar qué reacción hubiera tenido el apóstol Pablo con esta fe tan grande que ha demostrado y que manifestó durante su vida. Este mismo apóstol, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado en aquella noche cuando los apóstoles estaban durmiendo en aquella embarcación y estaba más bien Jesús estaba durmiendo y los apóstoles estaban tratando de llegar al otro lado del mar? ¿Qué hubiera pasado cuando de repente nos dice el libro de Lucas que se levantó una terrible, ¿verdad?, tormenta, que parecía que el arca o la barca donde ellos estaban viajando se hundía? Nos dice la palabra que los apóstoles, los seguidores de Jesús, tuvieron miedo y despertaron a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Pablo estuviera ahí? ¿Él hubiera reaccionado igual que los demás? ¿O él hubiera tenido también
una fe suficiente como la que Jesús quería que sus apóstoles tuvieran y lo hubiera manifestado ahí. Sería un buen escenario el plantearnos esto. Pero quiero que te imagines ahora otra cosa. Quiero que entendamos y nos pongamos en los zapatos de Pablo. Perdón, que nos coloquemos en los zapatos de Pablo y que por un momento imagines qué es lo que pasaba por su cabeza. Este hombre, más o menos cuando escribió este libro de Filipenses, Pablo se calcula tendría unos 70 años aproximadamente, prácticamente la edad que tiene mi papá. Pablo era un hombre en que estaba prisionero, se encontraba en una prisión romana cuando escribió el libro de Filipenses. Vemos que pues de alguna manera Pablo quizás por las tardes estaba asomándose, si es que podía, sobre esa reja que lo limitaba, que lo tenía prisionero de su libertad a Pablo. Y quizás a lo mejor Pablo podríamos ver que tuviera todo lo necesario para tener una tristeza profunda, una melancolía, porque el pensar, ¿no? Que pues fue abandonado Pablo por todos sus alumnos, sus hermanos en Cristo, toda la gente que un día rodeaba a Pablo, hoy ya no estaba. Muy pocos seguían a Pablo ya en la cárcel, como lo que es Lucas, como lo que es Marcos, Timoteo, los que ya conocemos. Pero Pablo estaba de alguna manera pues solo en aquella prisión. ¿Y qué fue lo que motivó a Pablo, estando en unas condiciones tan malas, encarcelado, cuando, repito, ¿verdad? Había pasado por muchos naufragios, como ya conocemos. Pablo no solamente tuvo muchos naufragios, sino también pasó por muchas tormentas, por muchas hambrunas. Pablo, como ya lo hemos explicado, fue azotado en 5 ocasiones, 39 azotes en cada ocasión. Pablo recibió estos azotes. Y pues bueno, vemos que todo esto pues fue de alguna manera mermando ya la visión, las fuerzas físicas que Pablo tenía. No tenía elementos Pablo para escribir dentro de las prisiones, con todos estos antecedentes, lo que acabamos de leer. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se fijan? Perdón, es el versículo 6. Entonces, eso es lo que nos dice Pablo. Y en el versículo 4, Pablo también nos habla y nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez dice Pablo, regocijaos. Así que, ¿cuál era la receta que Pablo tenía? ¿No les da curiosidad, hermanos, el saber, este hombre de Dios tenía problemas como nosotros los tenemos y aún agregados? Pablo tenía todo lo necesario como para abandonar la fe, para desanimarse, para en ese momento tirar la toalla. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Cuál era la receta? ¿Cuál es la fórmula que Pablo descubrió precisamente porque nos dice en Filipenses 4:4, alegraos, alegraos, regocijaos en el Señor siempre, en todo momento? Y luego vemos que nos dice que por nada estemos afanados. ¿Cuál sería la receta que Pablo nos está diciendo? Pablo vemos que nos está diciendo que por nada nos debe de quitar nuestro gozo en Dios. Los afanes de este siglo, como nos explica la Biblia, Jesús mismo nos dijo que estos afanes del siglo pueden, o más bien van a lograr que nosotros podamos caer en depresión, en angustias, en desesperación, falta de confianza en Dios. Todos estos afanes pueden ahogar la palabra. Hoy
tú puedes estar muy contenta, gozada en la palabra del Señor, pero si no te cuidas de los afanes, estos afanes van a ahogar precisamente tu gozo y van a hacer que tú te pierdas y que apostates de tu fe. Así que este versículo es un llamado no a un sentimiento o a una forma que nosotros podemos ver como emociones, sino Pablo nos está llamando a una decisión y a una confianza que se debe de poner en Dios. No una confianza que se debe de colocar en nadie, sino solamente en Dios, ya que Él, Dios, es el que tiene el control y es el que tiene, ¿verdad? Y más bien es el que conoce lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y es aquí donde vamos a empezar a revisar la soberanía de Dios. ¿Qué tiene que ver la soberanía de Dios con los afanes, con las preocupaciones, con los temores y con los miedos? Permítanme seguir explicando esto para que podamos nosotros entenderlo de alguna forma un poquito más clara. Yo sé que muchos determinamos que tenemos un sistema de creencias sólido. Yo lo sé. Que esto te mantiene de alguna manera de pie. La forma en que tú visualizas la vida, eso es lo que te mantiene de pie o tratas de mantenerte de pie. Pero vemos que cuando las tormentas, como mencionábamos al principio, son débiles, tú estás de pie. Pero ¿qué pasa cuando las tormentas te sobrepasan? Cuando ya van más allá de tus fuerzas aquellos problemas y estas situaciones. Para que nosotros podamos cambiar la manera de pensar ante nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos que ver que lo más importante de nosotros es lo que creemos. Lo vamos a hablar bíblicamente conforme Pablo también descubrió esto, que nosotros vamos a responder ante la vida no como emociones, sino realmente sobre lo que creemos. Eso es lo que nos va a ayudar a ver la vida de una manera diferente. Entonces, nuestra convicción siempre, hermanos, grábatelo, va a preceder a tu conducta. Siempre. Así que muchas veces la ansiedad va a ser una consecuencia natural de nuestra percepción del caos. ¿Sí o no? Y yo quiero que lo veamos este término con el siguiente ejemplo. Estaba leyendo yo que unos psicólogos estudiaron de alguna manera el impacto o las consecuencias que tuvieron, ¿verdad?, los soldados que combatieron la Segunda Guerra Mundial. Vemos que este combate tuvo diferentes impactos en el mismo ejército. Por ejemplo, vamos a ver que los soldados que soportaban amenazas continuas, que estaban en el frente del batallón, los que estaban como al frente de los francotiradores y que tenían ametralladoras, etcétera, estos tipos de soldado tenían un impacto mucho mayor que aquellos que piloteaban lo que son los aviones. Ahora, es interesante saber que el mayor riesgo de muerte se tenía precisamente sobre los pilotos de guerra. Estos hombres que pilotaban los aviones tenían un 50% de probabilidad de morir y tenían el otro 50% de probabilidad de vivir. Mientras que los soldados que estaban en el campo de batalla, ellos tenían mayores posibilidades de vivir. Pero, repito, estos soldados que tenían mayor posibilidad de vivir, que estaban en el pelotón, son los que tenían mayor consecuencia, eran más inseguros, eran los que querían abortar ya la misión
en cuanto ellos tuvieran la menor oportunidad. Vemos que ellos de alguna manera no se sentían tranquilos, no confiaban en sí mismos, dudaban y los miedos y los temores los invadían. Este grupo de psicólogos determinó que precisamente, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre estos pilotos y los que estaban en el campo de concentración o de infantería? Y es que la percepción que tenían los pilotos sobre el control que tenían en el avión les producía calma. Ellos sabían que en sus manos tenían poder esquivar, poder salvar su propia vida. Y esto de alguna manera, esta percepción de un control les producía una calma. Y la falta de control en el otro grupo les producía, por supuesto, temor, terror. Así que, hermanos, la ansiedad aumenta conforme disminuye la percepción de control. ¿Sí o no? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Y te lo repito, la ansiedad va a aumentar conforme tú disminuye en ti la percepción del control. Cuando tú tienes una situación controlada, tu ansiedad, tus afanes son menores. Pero cuando algo no sabes cómo controlarlo, cuando es algo totalmente fuera de lo normal, es ahí donde tu ansiedad aumenta. Y por eso puse el ejemplo hace un momento de la persona que tenía un simple dolor de estómago. Ella tiene el control, va al botiquín, toma 2 pastillas, se las toma y listo, se acabó la diarrea, se acabó el dolor de estómago. Pero ¿qué pasa cuando viene una pandemia como esta? ¿Qué pasa cuando viene un cáncer? ¿Qué pasa cuando viene una enfermedad que tú no puedes controlar? Que ya no es tan sencillo que tú con 2 pastillas la puedas eliminar. Vemos que la percepción que tú tienes del control sobre esta enfermedad aumenta tus miedos, aumenta tu preocupación. Cuando el doctor, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante con otro ejemplo, cuando un doctor te garantiza que puede sanarte y que es un especialista en tu enfermedad, te sientes tranquila, te sientes tranquilo, porque sabes que estás en buenas manos. Pero cuando el mismo doctor, cuando la misma medicina, la ciencia no saben cómo actuar con tu enfermedad, en ese momento entras en caos, porque no hay control. Y vemos que también esto no necesariamente también es en las enfermedades, hermanos, sino también esto es en las cosas cotidianas del día con día. Cuando estamos nosotros en el tráfico, bueno, los que alguna vez vivimos en el tráfico, gracias a Dios aquí ya en Querétaro, bendito Dios, ya no existe eso, pero allá en la Ciudad de México y en otros estados donde hay tráfico, ¿verdad? Y en otras ciudades del mundo, se dice, ¿verdad?, que esta parte del tráfico de alguna manera se sale del control. En ese momento tú no tienes el control de la situación y hay mucha gente que se estresa. Vemos gente que anda en el periférico, en el viaducto, tocando el claxon, desesperados, gritando. Muchos llegan hasta los golpes, muchos llegan hasta morir en un percance de este tipo, ¿verdad? Qué tremendo. Y todo esto es precisamente por la ansiedad, por el estrés tan tremendo que se vive. Ahora vemos, y quiero que lo veamos, esta parte del control, como nos dice la psicología, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y yo les quiero poner un ejemplo. Ya vimos que la psicología te dice, bueno, la ansiedad aumenta conforme disminuye la percepción del control. Entonces tú puedes tener $1,000,000 en este momento y te puedes sentir tranquila, tranquilo. ¿Por qué? Pues porque tengo $1,000,000, yo ya no me voy a preocupar por unos años por trabajar, pondré un negocio, viviré de mi negocio, haré las cosas que a mí me gustan, en fin, voy a disfrutar de la vida.
Entonces, quizás ese $1,000,000 te produce en ti cierta tranquilidad. Ya no tengo que soportar al jefe, ya no tengo que soportar a los compañeros, ya no tengo que levantarme todos los días temprano, ya no tengo que ver si me va a alcanzar la quincena para pagar mis deudas. Ya no me voy a preocupar de eso. Y ahora voy a tener el dinero suficiente como para tener una vida tranquila. Entonces ese $1,000,000 de alguna manera te pueden generar una percepción de seguridad. Pero vamos a ver que este $1,000,000 no necesariamente te genera esa seguridad que la Biblia te puede dar. Ahora vamos a ver que la vida se convierte cuando tú estás en ese tipo de situaciones en las cuales confías en cosas externas que no es Dios, vas a caer en un círculo vicioso, en un círculo de ansiedad, en un círculo de fracaso, de nuevo ansiedad y de nuevo fracaso. Si viéramos que el dinero de alguna manera te quitara todos tus males, entonces no habría motivo por lo cual las personas que son multimillonarias vivan estresados. Ahí caeríamos en una cosa incongruente, porque si el dinero nos diera la paz y la tranquilidad, entonces yo viera que no habría necesidad de que gente que tiene mucho dinero se quite la vida. Gente que tiene mucho dinero viva dependientes del Valium, del diazepam y de otros medicamentos para controlar todo este tipo de cosas. Todo esto lo sé no porque yo me las tome, sino porque yo en algún momento trabajé en una farmacia y me daba cuenta de esto. Así que vemos que no podemos tomar el control porque el control, de alguna manera, hermanitos, eso es lo que tenemos que entender. El control no nos corresponde a nosotros. $1,000,000, un buen médico, nada te puede dar esa seguridad, ese control en tu vida. Y quiero que en esta noche entiendas, el control no te corresponde a ti. La Biblia te propone lo siguiente, ¿sí? No puedes controlar tú el mundo, pero sí puedes confiárselo a Dios. Hay muchas cosas que no las podemos ni siquiera entender. Va a haber muchas cosas que no las podemos comprender con nuestra simple razonamiento y lógica. No lo vamos a poder así. Pero sabemos y la Biblia nos enseña que debemos de confiárselas ¿a quién? A Dios. La paz, hermanos, está al alcance no porque nos falten problemas. No es así. La paz la tenemos debido a que tenemos a un Dios poderoso, soberano y misericordioso, ¿sí? Si nosotros vemos precisamente lo que Pablo descubrió ahí mismo en Filipenses capítulo 1, en el versículo 12 y 13 nos dice, Pablo dice, capítulo 1, versículo 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, dice Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era ese lugar romano, ese patio romano, donde Pablo seguramente lo dejaban de alguna manera salir. Seguro Pablo, así como las personas que están en las prisiones y que los dejan salir para que les dé el sol y que respiren un poquito de aire fresco, este era el pretorio de esas prisiones romanas. Así que Pablo nos está diciendo que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo lo que estaba ahí en la cárcel y todas las personas. Porque todo lo malo que a Pablo le estaba sucediendo, más bien se había resultado algo bueno y algo edificante para el espíritu de Pablo, edificante para la misma iglesia de Cristo. Y eso Pablo nos lo deja ver, que todas las cosas, por muy malas que nos sucedan, Dios tiene un plan
tiene un proyecto, por lo más malo que tú te puedas imaginar. Y Pablo nos dice también en el versículo 15, ¿y qué de aquellos alborotadores en la iglesia, los que predican por envidia y rivalidad? Entonces vamos a ver que sus intenciones egoístas no fueron competencia ante la soberanía de Jesús. Pero eso no importa, dice Pablo, sean falsas o genuinas sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo, dice Pablo, se predica de todas maneras. De modo que me gozo, dice Pablo, y seguiré gozándome. Versículo 18. Así que vemos que Pablo dice, mira, el enemigo puede tener, aparentemente cree que se sale con la suya. Aparentemente, las personas que están a tu alrededor te pueden decir, qué feo ser cristiana. Qué feo es ser cristiano. ¿Para eso me quieres que yo me vaya a tu religión? ¿Para que yo esté con deudas, con enfermedades, con problemas como los que tú tienes? No, mejor me quedo así. Es mejor, déjame como estoy. Me la vivo mejor. Y es más, tú deberías de reconsiderar el regresar a tu vida anterior. Acuérdate que al menos te la disfrutabas. Sí, tenías tus dolores de cabeza y tus problemas, pero al menos eras feliz y estabas contento o contenta. El enemigo te puede hacer ver eso. Al mismo Pablo, estando encarcelado, le pudo haber dicho eso. Mira, Pablo, pues antes, cuando tenías tu negocio de las tiendas de acampar, cuando tenías ese negocio que era próspero, tú estabas en el Sanedrín, tú eras un alumno distinguido de Gamaliel, tú eras un hombre de éxito, todo mundo te respetaba, Pablo. Esa era tu vieja vida. Y el mismo Satanás le pudo haber dicho a Pablo, y ahora vete cómo estás. Acabado. Tu cuerpo es verdaderamente una desgracia de cuerpo. Ya no tienes fuerzas, estás encorvado. Mira, tu espalda está destruida. Mira, estás olvidado en esta cárcel. ¿Para eso seguiste a Dios? ¿Para eso tomaste esa decisión? Eso Satanás se lo pudo haber dicho a Pablo. Pero vemos que el enemigo nos puede pintar un panorama totalmente malo. Pero la soberanía de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, hermanos. Así que tu sufrimiento que tengas hoy en esta noche es simplemente un pretexto para Dios engrandecerte, para que los planes que Él tiene sobre ti sean planes que nadie los puede pisar. Como dice aquí en el versículo 18, aún así me voy a gozar, dice Pablo, porque Dios, ¿verdad? No importa que el enemigo se meta, el evangelio de Dios se seguirá predicando. Y si yo a través de estos azotes, a través de esta situación, me voy voy a glorificar el nombre de Dios, que así sea. Así que vamos a ver, como dice en Filipenses, ahora capítulo 2, versículo 13, dice que aunque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla precisamente la voluntad de ¿quién? ¿La mía? O sea, ¿Dios va a poner algo en mí para que se cumplan mis deseos? No. Dice la palabra de Dios que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla la voluntad buena de Dios. ¿Te fijas? Que todo al final termina en que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Cuando empiezas a entender la soberanía de Dios, te das cuenta de que dices, caray, y yo quejándome, y yo queriendo muchas veces resolver el mundo, yo queriendo, ¿verdad?, cambiar el mundo. Y no, yo no voy a poder cambiar el mundo. Yo no voy a poder hacer que las cosas cambien. Más bien, ¿verdad? Yo tengo que entregarle todos mis afanes a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que
Nos dice Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Voy a leer algunos comentarios, un segundito. Está también con nosotros nuestra hermanita Lidia, aunque no veo ni escucho nada. Ok. Pero creo que nada más era el problema con ella. Perfecto, ya está. Nuestra hermanita Silvia Pérez está con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, pues no hay comentarios. Vamos a ver a Segunda de Reyes. Acompáñenme, capítulo 6. Por favor, vamos a ver un ejemplo acerca de lo que es el control que Dios tiene en nuestras vidas, la soberanía de Dios. Este pasaje ya muchos lo conocemos, ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado, pero bueno, esto nos va a revelar cómo Dios piensa, cómo Dios trabaja. En cierta manera, ¿verdad? No hay, como dice el libro de Proverbios 21:30, no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerles frente a Dios. Así que Dios, hermanos, hace lo que quiere con los poderes celestiales que Él tiene y con los pueblos de la tierra. No hay nadie, hermanos, como dice en Daniel, que se le oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Esto lo encuentran en Daniel 4:35. Así que Él sustenta absolutamente, hermanos, todas las cosas, como también nos dice Hebreos 1:3, y Él puede llamar con un solo silbido, como dice Isaías, a las moscas que están lejos en los ríos de Egipto para que se reúnan. Así que Dios puede hacer lo que Él quiera, Él es soberano. Él tiene planes y tiene propósitos. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin el permiso de Dios? ¿Sí? Así que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 18. Dice la palabra de Dios: y luego que los sirios descendieron a él, o sea, a Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Entonces, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuélvelos a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ahora, vemos cómo aquí este profeta de Dios, Eliseo, de alguna manera, tenía sus enemigos, como dicen, los tenía a su merced. Le pidió a Dios que les enviara una ceguera. Estos quedaron ciegos, indefensos. En ese momento, ¿verdad? Los enemigos de Eliseo podían ser destruidos sin ni mayor problema. Pero Eliseo consulta con Dios y le dice: ya los voy a matar, y Dios no le permite. ¿Qué pasaría por la mente de Eliseo cuando Dios le dijo: no los mates? Era la oportunidad que tenía
precisamente para poder acabar con sus enemigos. Pero ese no era el pensamiento de Dios en ese momento. No era la forma de Dios que tenía para acabar con los enemigos precisamente de aquí, de Eliseo y de la nación de Israel. No era la forma, ¿se fijan? Al contrario, Dios le da una instrucción a Eliseo un poquito, pues, descabellada. Le dice, dales de comer bien, dales de beber bien y deja que se vayan a su casa. O sea, ¿qué hubieras hecho tú en los pies de Eliseo? Piensa un poco. A lo mejor dices, no, yo sí hubiera hecho lo mismo que Eliseo. Yo hubiera hecho lo mismo, los hubiera dejado así como dijo Dios, en fin. Pero hay veces que no nos vayamos tan lejos. Nos ha tocado ver hermanos o hermanas que tienen problemas económicos, no tienen trabajo, andan mal económicamente. Y estos hermanos logran obtener un trabajo. Y en ese momento dicen, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque ya tengo trabajo, pero ¿qué cree? Ya no puedo congregarme los domingos, yo ya no puedo estar en las transmisiones, porque mi trabajo no me lo permite. Entro desde muy temprano y salgo muy tarde y voy a trabajar los sábados y domingos. Y el hermano se va y cree que esa fue una bendición de Dios. Cree que fue una forma en que Dios resolvió sus problemas. Y no es así. Vemos que no es así. Porque el hermano al apartarse de Dios se está enfriando, entibiando hasta enfriarse. Y hemos visto cómo personas que han conseguido este trabajo ya no están más. Y después cuando intentan regresar, llenos con 5 veces más problemas que cuando salieron. Y es porque no escucharon la voz de Dios, porque no escucharon la señal de Dios y siguieron sus propios deseos y siguieron a su propio corazón, que es engañoso. Así que vemos que la soberanía de Dios sobre nosotros, tenemos que empezar a confiar en Él. Tenemos que empezar a creer en que Él es el que verdaderamente tiene el control de nuestras vidas. Yo no voy a poder hacer absolutamente nada, ¿sí? Nosotros tenemos que equilibrar nuestra alma con la soberanía de Dios. Él sabe reinar soberanamente sobre cada partícula del universo. Él sabe cómo y qué es lo mejor para tu vida. ¿O acaso tú crees que tú sabes cuál es lo mejor para tu vida? ¿Tú piensas todavía esto? Ahorita que llevamos esta altura del estudio, ¿tú piensas que lo que has hecho ha sido lo correcto? Sin la dirección de Dios. Y que vas a seguir actuando alocadamente sin la dirección de Dios y que te va a llevar a cosas buenas y que tu vida va a ser una vida de edificación y de éxito. Pues déjame decirte que entonces, si sigues pensando de esta manera, es porque no estás entendiendo que Dios es el único que puede guiarnos. Nosotros somos como estos ciegos que leímos en Segunda de Reyes. Estos ciegos estaban a merced de Elías y del pueblo de Israel y podían ser destruidos en ese momento. Así nosotros somos como esos ciegos que si no somos guiados por Dios, nos vamos a perder y vamos a llegar a la destrucción, porque eso es lo que quiere el enemigo. Voy a ponerte otro ejemplo acerca de la confianza que tenemos que tener en esta soberanía de Dios. Este ejemplo ya lo he utilizado, pero se los quiero recordar porque me gusta mucho. Es un jovencito, ¿verdad? De aproximadamente 13, 14 años. Tiene un papá que es cirujano. Este hombre es un hombre que ha trabajado durante muchos años y es reconocido precisamente en la medicina porque de alguna manera él reconstruye caderas, él reconstruye, ¿verdad?, huesos, en fin, su trabajo es muy importante. Entonces, en una ocasión, este gran cirujano
un día su niño, su joven, su adolescente, se fractura el tobillo. Entonces el muchacho muy espantado, se angustió, lloraba. ¿Qué va a pasar con mi tobillo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con mi vida? El padre, ¿verdad? Entonces entra a la habitación de este joven, lo revisa, pues él siendo un médico muy afamado, revisa el tobillo de su hijo y empieza, ¿verdad? Lo lleva a hacer un tratamiento y le da algunos medicamentos precisamente para que esté bien. Este muchacho reacciona y voltea hacia su padre y lo primero que le pregunta es, papá, ¿volveré a caminar? El padre, ¿verdad? Le dice, claro, seguro que sí. Pero el muchacho todavía, de alguna manera, incrédulo, le dice, pero es que nadie puede ayudarme. Y el padre le dice, claro, yo puedo ayudarte. Entonces le dice de nuevo el joven, bueno, nadie sabe qué hacer, ni tú tampoco. Y le dice el padre, claro, yo sé qué hacer. Y le dice el hijo, no, es que tú no sabes cómo hacerlo. Y le pregunta el padre, ya por fin, después de todo este interrogatorio, y el papá le dice, a ver, ¿sabes a qué me dedico? Y esa es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. Cuando estamos en los problemas, con nuestros afanes, con nuestros dolores de tobillo, estamos, no, Señor, es que esto nadie me va a poder ayudar. Y Dios te dice, claro que sí. No, Señor, es que el doctor ya me dijo que este cáncer no se puede quitar. Y ya me dijo que esta enfermedad es incurable. Y Dios dice, yo puedo. Y así estamos en nuestras oraciones, en nuestra comunicación con Dios. Estamos diciéndole, no puedes, hasta que Dios dice, bueno, ¿sabes a lo que yo me dedico? ¿Sabes realmente quién soy yo? ¿Por qué dudas de mí? Si yo fui el que te creó, yo hice el cielo, las estrellas, el universo, todo lo creé, todo lo hice yo. A ti te di la vida. ¿Por qué dudas en que yo no puedo hacer algo por ti? Y ahora, hermano, es buen momento en esta noche que tú descubras realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a ver que tu ansiedad va a empezar a disminuir conforme aumenta la comprensión sobre tu Padre Celestial. Cuando tú empieces a conocer cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, en ese momento tu ansiedad va a ir disminuyendo. Nuestros temores, no importa los más grandes o los más pequeños, créemelo, son como tobillos lastimados ante Dios. No son nada. Tu mayor problema que tú me puedas decir en esta noche, para el poder de Dios no es nada. Lo único que necesitas es usar la fe, creer, y Dios te va a ayudar. Por eso mucha gente, hermano, tristemente, inclusive cristianos, viven con esta innecesaria cojera temporal, creyendo en que Dios no puede solucionar sus problemas. Y ellos viven espiritualmente cojos, porque no quieren acercarse a Dios, porque no le creen a Dios. Así que, hermano, la próxima vez que tú tengas miedo al futuro, al mañana, y qué tal si lo que veíamos el sábado, tú debes de alegrarte en la soberanía de Dios, alegrarte de que Él tiene el control de tu vida. Él es el especialista, Él es el que conoce lo mejor para tu vida. Él nunca va a hacer nada que te dañe. Él nunca te va a poner un problema más grande del que no puedas soportar. Siempre debes llenar en tu mente los pensamientos que están aquí escritos en la palabra de Dios. Nunca apartes de ti esta palabra. Como nos dice el Salmo 102, versículo 27, acompáñame al Salmo 102, versículo 27.
Él es el Creador, el cual es bendito por los siglos. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y los años de Él no tienen fin. Así que otros hermanos van a ver los problemas de este mundo y van a retorcer las manos, a crujir los dientes, se van a llenar de ansiedad. Pero nosotros, ahora conociendo la soberanía de Dios, el poder de Dios, cuando vengan y veamos estos problemas, lo que sabemos que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas. Así que la fórmula secreta que Pablo encontró y por lo cual escribió Filipenses 4:4 hasta el 8 fue entender que Dios es soberano y que él no podía hacer absolutamente nada. Si Pablo estaba en esa prisión, es porque Dios así lo quiso. Si Pablo había sido azotado, es porque así Dios lo quiso. Pero él tenía una confianza en ese Dios que él conocía y predicaba y sabía que el objetivo y los planes de Dios eran grandes para Pablo. El mismo Jeremías, si me acompañan al libro de Lamentaciones, vamos al libro de Lamentaciones 3, versículo 17 al 20, nos dice: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, dice, y del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías, como ustedes conocen, era un hombre que sufría mucho por el pueblo de Dios. Se dolía del pecado que hacía este pueblo en contra de Dios. Y nos dice también, precisamente ahí en Lamentaciones 3:21, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanzas, dice Jeremías. El gran amor del Señor nunca se acabará, y su compasión jamás se agotará. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente, hermanos, que el Señor venga a salvarnos. Tu ayuda que provenga siempre, hermanos, de Jehová, de Dios, y no de un medicamento, de un doctor, de un dinero, de un trabajo. Tu ayuda debe de provenir siempre de Dios. Entiéndelo. Cualquier cosa que no provenga de Dios será para maldición. Si Dios te bendice con 100 pesos, esos 100 pesos serán bendecidos. Si Dios te bendice con salud y no te ha bendecido con otra cosa, eres bendecido porque todo proviene de Dios. Como dice Jeremías, en Él esperaré, porque yo sé en quién estoy confiando. Bueno es esperar calladamente a que Él es el que venga a salvarme. Yo no voy a esperar la ayuda de nadie más, sino solamente de Dios. Así que debemos de elevar siempre nuestra mirada y no nos debemos de perder, hermanos, en los problemas cotidianos, en los problemas. Debemos de atrevernos, esa es la palabra, atrevernos a creer que pasarán cosas buenas. Ese es el usar la fe, el que tú te atrevas a pensar algo que no todos se atreven. Porque, ¿y si no sucede? ¿Y si yo digo que me voy a sanar y no me sano? ¿Entonces voy a quedar en ridículo? No. Tú tienes que atreverte a pensar, a saber que Dios tiene el poder para hacer cosas grandes y poderosas en tu vida. Como dijo también en el libro de Romanos, la palabra de Dios en 8:28, y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que han encontrado el deleite, el amor en Dios, todas las cosas, incluyendo las cosas malas, incluyendo los problemas y las dificultades, todas estas cosas nos ayudan a bien. Esto Pablo lo sabía perfectamente. La mente ciertamente no puede estar llena de Dios, pero también estar llena de miedo. No puede ser. No puede mezclar agua y aceite. Si estamos con Dios, debemos de confiar en Él, y el perfecto amor echa fuera todo el temor. El libro de Jeremías nos dice en el capítulo 26, Isaías, capítulo 26, en el versículo 3, apúntenlo, Isaías 26, 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento ha perseverado en ti, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento siempre está perseverando en la palabra de Dios. Así que si tú estás en esta noche perseverando en la palabra, ¿qué te puede inquietar? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Así que nuestra ansiedad, acuérdate, va a disminuir conforme aumenta tu confianza en Dios. Nos dice el libro de Jeremías, capítulo 17, en el versículo 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, no teme que llegue una devaluación, no teme que llegue una enfermedad, no teme que llegue y se quede sin trabajo. Dice, no teme que llegue el calor. Sus hojas siempre serán verdes. Y en época de sequía jamás se va a angustiar. Cuando vengan los problemas, nunca vendrá el temor. Y nunca, jamás, nunca dejará de dar fruto, dice la palabra. Así que, hermanos, con esto cerramos. Debemos de ver que no vamos a enfrentar nada con lo que no podamos lidiar. Lo mejor para cada uno de nosotros es depositar nuestra confianza en Dios. Él realmente sabe lo que es mejor para ti, lo que es mejor para tu vida. Pero lo que debes de saber también es que no puedes ver que si tú has estado confiando en Dios y tu vida hoy está mal, es por un plan, por un propósito. Pablo estaba encarcelado no por desobediente, no por pecador, sino por obediente y por amor a Dios. Así que no confundas también, porque muchos hermanos pueden estar hoy en una situación adversa, pero no por consecuencia de la palabra de Dios, sino por los pecados. Y entonces lo que te dice la Biblia es: arrepiéntete de tus pecados y busca el reino de Dios y confía en Él, y Él hará lo mejor en tu vida. Así que, hermanos, espero que sea de gran utilidad, que hoy entendamos cómo piensa Dios, cómo actúa un poco, ¿verdad? En este tiempo no pudimos extendernos mucho, pero sí podemos entender de alguna manera fines prácticos para saber que nuestra vida no depende de lo que nosotros hagamos, sino del amor y la misericordia de Dios. Dios solamente te pide que te arrepientas de tus pecados, que lo busques, que endereces tus caminos para que Él pueda obrar sobre tu vida. Dios no puede hacer absolutamente nada si no existe un arrepentimiento en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, pongan ya sus peticiones de oración. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por este mensaje que nos ha dado a cada uno de nosotros, en lo cual sabemos que si Él está bajo el control de nuestra vida, nada tenemos que temer. Por eso es importante leer, seguir leyendo, buscar de Dios.
Bien, en lo que ponen sus peticiones. En lo que ponen sus peticiones, perdón, estoy leyendo los comentarios. Nos dice nuestra hermanita Rebe, Salmo, ¿qué? 112, ok. Ah, hermanita, perdón. Leímos el Salmo 102, 27, hermanita, ¿ok? No, 112, no, 102, 27. Muy bien. Bueno, bien, nuestra hermanita Martita, ya están colocando sus peticiones. Quiero comentarles lo que va, el propósito que vamos a hacer para dentro de 15 días. Hermanos, presten mucha atención en lo que les voy a decir. El 1 de enero, si así Dios lo permite, de este 2021, o sea, ya estamos hablando de prácticamente 2 semanas, vamos a comenzar con un propósito de ayuno y con un propósito de oración y con un propósito, con un plan de lectura bien estructurado. ¿Ok? Ahora, necesitamos saber, hermanos, ya nuestra hermana Rebe ya nos confirmó que ella sí va a participar en este plan. Este propósito, hermanos, no va a ser así para todos. Necesitan decirnos en el chat, en el grupo personal, si van a participar, porque les voy a decir cómo, en qué consiste esto. El primer día del año lo vamos a hacer durante 12 días. Cada día va a simbolizar un mes del año 2021. Así que nosotros vamos a comenzar con el pie derecho el año, en ayuno y en oración y en lectura. Pero la lectura, como el ayuno y como la oración, van a estar alineados con un propósito y con un plan. Va a haber un plan de lectura, pero por cada uno de los que van a participar. Ejemplo, nuestra hermana Rebe, si participa, el plan de lectura puede ser para ella, por ejemplo, la salvación. Quizás si participa, por ejemplo, nuestra hermana Albi, el plan de lectura para la hermana Albi va a ser a lo mejor el amor. Y así, cada quien les vamos a dar a ustedes los versículos que van a tener que leer cada día. Todos los versículos van a conformar al final todo el plan de lectura. Así que el primer día yo les voy a decir, tienen que leer estos versículos y sobre esos versículos tienen que meditar. Y sobre esa meditación se va a hacer el ayuno que vamos a indicar de qué horario a qué horario. No va a ser un ayuno cuando tú quieras, como quieras, no. Va a ser un ayuno determinado, ¿sí? Hasta cierto horario del día. Y después, durante ese ayuno, los que participemos en este propósito, vamos a estar orando cada hora. Así que si entramos, por ejemplo, 10 personas, vamos a dividir a estas 10 hermanos en cada hora para que cubramos todo el tiempo de ayuno que vamos a hacer a partir del 1 de enero de 2020. Entonces va a ser un ayuno con oración y esta oración va a estar enfocado a su tema, a su plan de lectura y van a leer sus lecturas diarias. Al final de los 12 días, ustedes ya cubrieron el 100% de su plan de lectura y vamos a tener una sesión exclusiva y fuera de estas sesiones por vía Zoom, donde cada uno de nosotros vamos a exponer, de acuerdo a tu plan de lectura, qué fue lo que Dios te habló. Nos vas a compartir lo que Dios te ha hablado durante esos 12 días. Así que, hermanos, como pueden ver, va a ser una gran bendición el que hagamos este plan de lectura, esta oración y este ayuno. Sabemos que cada año los problemas son, ¿verdad? Ahí están siempre. Pero hoy nosotros tenemos que confiar en Dios, acercarnos, buscar. Dice su palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado.
No sabemos si el día de mañana sea tarde. No sabemos para muchos si este es su último plan, su último proyecto, su último ayuno. No lo sabemos. Necesitamos buscar de Dios con todo nuestro corazón. Así que, hermanos, los invito. Te digo, esto no va a ser para todos, es una invitación. Necesitamos que nos digan por el grupo, por el chat personal, quiénes van a participar. No por el chat de guerreros, nos lo digan en el chat particular, quiénes van a participar para que así los consideremos y puedan estar, ¿verdad?, en este propósito y yo les proporcione su plan de lectura durante estos 12 días de ayuno, oración y lectura. ¿Les parece, hermanos? ¿Quedó claro? De todos modos, si no quedó claro algo, nos pueden contactar y pues lo explicamos con mucho gusto. Bien, hermanos, pues bueno, vamos a cerrar ya nuestro estudio y vamos a darle gracias a Dios. Ya voy a leer las peticiones que mis hermanitos ya están colocando aquí. Ahora sí, nuestra hermanita Marta nos pide oración. Por favor, hermanos, por todas las necesidades de guerreros de oración, también por mi hijo Francisco, por sanidad, por sus hijos Jimena y Fabián, para que vuelvan al camino de Dios, también por los pastores, por los niños maltratados, por las personas que no tienen que comer y los enfermos. Claro que sí, hermanita Martita, vamos a orar por sus necesidades. Helen, nuestra hermanita, nos pide oración por la conversión de la familia Leija Méndez, por su nieto Santiago, por Mónica, la mamá de su nieto, y por la familia Méndez Almaguer. Claro que sí, Helen. Igual, nuestra hermanita Dulce nos pide oración por todos y cada uno de nosotros, los guerreros de oración, por la familia Torres González y el trabajo de Mau, por la familia Torres Ramírez y por la familia González Yáñez y la conversión de ellos. Claro que sí, hermanita Dulce, vamos a estar orando por estas necesidades. Mi hermana Rebe nos dice, sí, hermano, es de gran bendición el estudio, gracias. Pido oración por sanidad completa para mis hijas Joyce y Aline, para mi mamá, para la familia Gómez Hernández, Sarita y Guillermo y familia, gracias. Claro que sí, hermanita Rebe, vamos a estar orando por sus necesidades, por sus peticiones. Nuestra hermana Lauri nos pide oración por Silvia Martínez Maldonado y Sandra Rosas Estrada, por conversión y sanidad, por todos los que están enfermos, que Dios tenga misericordia por todos los niños y Dios nos protege a todos. Claro que sí. También nos pide oración nuestra hermana Vicky por mi salud y la de mis hijas Angélica y Dulce, por toda mi familia, por sanidad, por conversión, por la economía, por usted, hermano César y su familia, por mi hermanita Erika y por sus hijos y por el hijo de nuestra hermanita Mercedes, por su pronta recuperación, por todas las necesidades de todos nosotros, por mi fe, y pido oración porque Dios jale con lazos de amor a mi hija Jocelyn. Muy bien. También nos dice nuestra hermanita Meche, pido sanidad por mí y por todos los que están enfermos. ¿Ok? Muy bien, hermanita. También vamos a orar, dice Yareni, por fortaleza y protección de Dios en su misericordia por cada uno de nuestros hermanos guerreros de oración, por la conversión de mi hermano Eric Omar, mi suegro Valdemar y por su padre Sadot Ricardes. Gracias. También vamos a orar por las necesidades de nuestra hermanita Perita. Oración, por favor, por la conversión de sus hijos Salas Ortiz, también portadas, por la sanidad de los guerreros de oración y para que ya termine esta pandemia. Muy bien. Bueno, hermanos,
como ya seguimos orando por nuestra hermana Erika, por todas las necesidades que ha habido en el grupo de guerreros. Yo sé que han sido muchas. Vamos a pedirle a Dios que Él tome el control de nuestras vidas. Confiemos verdaderamente en Él, en que Él va a hacer lo mejor para nosotros, pero pidamos. No se trata nada más de confiar, tenemos que pedir. Por eso Dios nos dio la oración, el clamor. Por eso Dios nos dijo, al que cree, todo absolutamente le es posible. Así que tenemos que orar creyendo para que todo lo que pidamos en oración se dé. Así que, hermanos, los invito a que continuemos en esta cadena de oración, sigamos confiando en Dios y Él va a dar la respuesta a cada una de nuestras peticiones. Él es bueno. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. No desanimen. Tenemos que seguir. ¿A quién más podemos confiar si no es a Él? No podemos ir a otro lado. Él es el único que tiene palabra de vida eterna. ¿A quién más podemos confiar la vida de nuestros hijos? ¿A quién más le vas a confiar tu propia salud? ¿A quién? Sino solo a Él, al que todo lo puede. Así que, hermanos, vamos a orar. Les pido que se unan con nosotros en esta oración. Ya nada más llegó la petición de oración de nuestra hermanita Lidia. Nos pide por fortaleza para todos nosotros, por sanidad, por todos los que están enfermos y sobre todo los inconversos. Claro que sí, hermanita Lidia, vamos a estar orando. Cerremos nuestros ojos por un instante, hermanos. Ahí, si estás en tu casa y puedes doblar tus rodillas, hazlo. Vamos a darle gracias a Dios para que Él se manifieste cuando nosotros dudamos, cuando aún no hemos creído que Él puede hacer posible todo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Agrega a nuestra hermanita Lidia por salvación y conversión de sus hijos, Jesús, Laura y Daniel. Claro que sí, vamos a orar por sus hijos de nuestra hermanita Lidia también. Padre, te queremos dar gracias en esta noche por esta palabra que nos has dado a cada uno de nosotros. Como siempre, has sido muy bueno porque tú tienes el cuidado. Yo sé que para muchos los que estuvieron hoy aquí, este mensaje ha tenido mucho sentido en sus vidas. Por decirlo así, encontraron las respuestas a las preguntas que tenían. Yo no sé, Señor, por qué di este tema, pero tú sí sabes por qué. Porque tú sabes que querías hablarles a los corazones de cada uno de los que están aquí. Y de los hermanos también, que verán estas repeticiones de esta transmisión, porque mis hermanos compartirán en sus muros esta transmisión para que este mensaje llegue a todos aquellos que estén en esta misma necesidad, porque este mensaje es extensivo también para todos ellos. Yo te doy gracias de todo corazón, porque tú has sido un Padre bueno, porque a pesar, Señor, de este confinamiento, de esta pandemia, tú nos has permitido pegarnos más a ti, conocerte. Este fue un año, Señor, que verdaderamente hubo un cambio grande en nuestras vidas. Te hemos conocido más y queremos seguirte conociendo. Queremos aún, Señor, conocer más de ti, de tu palabra, tus pensamientos, llenar nuestra vida de tu presencia, que tu Espíritu Santo inunde nuestra vida. Queremos, Señor, siempre agradarte, darte lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Para qué nosotros nacimos? ¿Para qué nos diste la vida si no hay ningún propósito? Cuando todo lo que debemos de hacer es darte gracias. Y si nosotros hoy tenemos vida, es para adorarte, para darte a ti toda la honra y la gloria. Para eso nacimos, para adorarte a ti, Señor. Gracias, de todo corazón, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Seguimos con las transmisiones normales a las 9:30.
próximo miércoles. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.